Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás recursos clave para tus oposiciones con vídeos especializados de cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides darle a me gusta y activar la campanita, para estar al tanto de nuestras últimas actualizaciones. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito en las oposiciones. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Administrativos del Servicio Andaluz de Salud. Volumen 1. Tema 19. Responsabilidad de las administraciones públicas. Regulación normativa. Clases de iniciación del procedimiento. Procedimiento general y abreviado. Órgano competente en el Servicio Andaluz de Salud. 1. Responsabilidad de las administraciones públicas. Regulación normativa. 1,1. Introducción. Por responsabilidad patrimonial se entiende el derecho que tienen los particulares a ser indemnizados por las administraciones públicas de toda lesión que sufran en sus bienes o derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos y no estén obligados a soportar. Con la aprobación de la Constitución Española de 78, la responsabilidad patrimonial adquirió rango constitucional, ya que está regulada en los artículos 9,3 y 106,2 de la Carta Magna, que estudiaremos a continuación. Para que un particular pueda ser indemnizado por una lesión que haya sufrido por parte de la administración pública, es necesario la concurrencia de los siguientes presupuestos. 1. La existencia de un daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado en relación con una persona o grupo de personas. 2. El daño ha de ser antijurídico, en el sentido de que la persona que lo sufre no tenga el deber jurídico de soportarlo, de acuerdo con la ley. 3. La imputabilidad a la administración de la actividad dañosa, es decir, la integración del agente en el marco de la organización administrativa a la que pertenece o la titularidad pública del servicio o actividad en cuyo ámbito se produce el daño. 4. La relación de causa-efecto entre la actividad administrativa y el resultado dañoso, nexo causal que implica la necesidad de que el daño sea consecuencia exclusiva del funcionamiento normal o anormal de un servicio público o actividad administrativa, en relación directa e inmediata. 5. Ausencia de fuerza mayor. 6. Que la reclamación se efectúe en el plazo de un año, plazo de prescripción, lo cual, no obstante, no es propiamente un presupuesto de la responsabilidad administrativa sino del ejercicio de la acción para hacerla efectiva. 1,2. Regulación normativa. Junto con la regulación constitucional, el régimen jurídico de la responsabilidad patrimonial se ve completado con lo establecido la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en adelante LPACAP, y la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, en adelante LRJSP, que pasamos a estudiar. 1. Regulación constitucional. A. Principio de responsabilidad de las administraciones públicas, artículo 9,3 de la Constitución. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. B. Derecho de los particulares a ser indemnizados, artículo 106,2 de la Constitución. Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos. 2. Regulación en la LRJSP. A. Principios de la responsabilidad, artículo 32 de la LRJSP. 1. Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las administraciones públicas correspondientes de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos,
siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la ley. La anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso administrativo de los actos o disposiciones administrativas no presupone por sí misma derecho a la indemnización. 2. En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas. 3. Asimismo, los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las administraciones públicas de toda lesión que sufran en sus bienes y derechos como consecuencia de la aplicación de actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos que no tengan el deber jurídico de soportar, cuando así se establezca en los propios actos legislativos y en los términos que en ellos se especifiquen. La responsabilidad del Estado legislador podrá surgir también en los siguientes supuestos, siempre que concurran los requisitos previstos en los apartados anteriores. A. Cuando los daños deriven de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional, siempre que concurran los requisitos del apartado 4. B. Cuando los daños deriven de la aplicación de una norma contraria al derecho de la Unión Europea, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 5. 4. Si la lesión es consecuencia de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional, procederá su indemnización cuando el particular haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la inconstitucionalidad posteriormente declarada. 5. Si la lesión es consecuencia de la aplicación de una norma declarada contraria al derecho de la Unión Europea, procederá su indemnización cuando el particular haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la infracción del derecho de la Unión Europea posteriormente declarada. Asimismo, deberán cumplirse todos los requisitos siguientes. A. La norma ha de tener por objeto conferir derechos a los particulares. B. El incumplimiento ha de estar suficientemente caracterizado. C. Ha de existir una relación de causalidad directa entre el incumplimiento de la obligación impuesta a la administración responsable por el derecho de la Unión Europea y el daño sufrido por los particulares. 6. La sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma, con rango de ley o declare el carácter de norma contraria al derecho de la Unión Europea, producirá efectos desde la fecha de su publicación en el Boletín Oficial del Estado o en el Diario Oficial de la Unión Europea, según el caso, salvo que en ella se establezca otra cosa. 7. La responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia se regirá por la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio del Poder Judicial. 8. El Consejo de Ministros fijará el importe de las indemnizaciones que proceda a abonar cuando el Tribunal Constitucional haya declarado, a instancia de parte interesada, la existencia de un funcionamiento anormal en la tramitación de los recursos de amparo o de las cuestiones de inconstitucionalidad. El procedimiento para fijar el importe de las indemnizaciones se tramitará por el Ministerio de Justicia, con audiencia al Consejo de Estado. 9. Se seguirá el procedimiento previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas para determinar la responsabilidad de las administraciones públicas por los daños y perjuicios causados a terceros durante la ejecución de contratos cuando sean consecuencia de una orden inmediata y directa de la Administración o de los vicios del proyecto elaborado por ella misma, sin perjuicio de las especialidades que en su caso establezca el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. B. Responsabilidad concurrente de las administraciones públicas. Artículo 33 de la LRJSP. 1. Cuando de la gestión dimanante de fórmulas conjuntas de actuación entre varias administraciones públicas se derive responsabilidad en los términos previstos en la presente ley,
Las administraciones intervinientes responderán frente al particular, en todo caso de forma solidaria. El instrumento jurídico regulador de la actuación conjunta podrá determinar la distribución de la responsabilidad entre las diferentes administraciones públicas. 2. En otros supuestos de concurrencia de varias administraciones en la producción del daño, la responsabilidad se fijará para cada administración atendiendo a los criterios de competencia, interés público tutelado e intensidad de la intervención. La responsabilidad será solidaria cuando no sea posible dicha determinación. 3. En los casos previstos en el apartado primero, la administración competente para incoar, instruir y resolver los procedimientos en los que exista una responsabilidad concurrente de varias administraciones públicas será la fijada en los estatutos o reglas de la organización colegiada. En su defecto, la competencia vendrá atribuida a la administración pública con mayor participación en la financiación del servicio. 4. Cuando se trate de procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial, la administración pública competente a la que se refiere el apartado anterior deberá consultar a las restantes administraciones implicadas para que, en el plazo de 15 días, éstas puedan exponer cuanto consideren procedente. C. Indemnización. Artículo 34 de la LRJSP. 1. Solo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la ley. No serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar, según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica, existentes en el momento de producción de aquellos, todo ello sin perjuicio de las prestaciones asistenciales o económicas que las leyes puedan establecer para estos casos. En los casos de responsabilidad patrimonial a los que se refiere los apartados 4 y 5 del artículo 32, serán indemnizables los daños producidos en el plazo de los 5 años anteriores a la fecha de la publicación de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma, con rango de ley o el carácter de norma contraria al derecho de la Unión Europea, salvo que la sentencia disponga otra cosa. 2. La indemnización se calculará con arreglo a los criterios de valoración establecidos en la legislación fiscal, de expropiación forzosa y demás normas aplicables, ponderándose en su caso las valoraciones predominantes en el mercado. En los casos de muerte o lesiones corporales, se podrá tomar como referencia la valoración incluida en los baremos de la normativa vigente en materia de seguros obligatorios y de la seguridad social. 3. La cuantía de la indemnización se calculará con referencia al día en que la lesión efectivamente se produjo, sin perjuicio de su actualización a la fecha en que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad, con arreglo al índice de garantía de la competitividad, fijado por el Instituto Nacional de Estadística, y de los intereses que procedan por demora en el pago de la indemnización fijada, los cuales se exigirán con arreglo a lo establecido en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre general presupuestaria, o en su caso, a las normas presupuestarias de las comunidades autónomas. 4. La indemnización procedente podrá sustituirse por una compensación en especie o ser abonada mediante pagos periódicos, cuando resulte más adecuado para lograr la reparación debida y convenga al interés público, siempre que exista acuerdo con el interesado. D. Responsabilidad de derecho privado. Artículo 35 de la LRJSP. Cuando las administraciones públicas actúen, directamente o a través de una entidad de derecho privado, en relaciones de esta naturaleza, su responsabilidad se exigirá de conformidad con lo previsto en los artículos 32 y siguientes, incluso cuando concurra con sujetos de derecho privado, o la responsabilidad se exija directamente a la entidad de derecho privado a través de la cual actúe la administración, o a la entidad que cubra su responsabilidad. Exigencia de la responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las administraciones públicas. Artículo 36 de la LRJSP. 1. Para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial a que se refiere esta ley,
Los particulares exigirán directamente a la administración pública correspondiente las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados por las autoridades y personal a su servicio. 2. La administración correspondiente, cuando hubiere indemnizado a los lesionados, exigirá de oficio en vía administrativa de sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves, previa instrucción del correspondiente procedimiento. Para la exigencia de dicha responsabilidad y, en su caso, para su cuantificación, se ponderarán, entre otros, los siguientes criterios: el resultado dañoso producido, el grado de culpabilidad, la responsabilidad profesional del personal al servicio de las administraciones públicas y su relación con la producción del resultado dañoso. 3. Asimismo, la Administración instruirá igual procedimiento a las autoridades y demás personal a su servicio por los daños y perjuicios causados en sus bienes o derechos cuando hubiera concurrido dolo, o culpa o negligencia graves. 4. El procedimiento para la exigencia de la responsabilidad al que se refieren los apartados 2 y 3 se sustanciará conforme a lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y se iniciará por acuerdo del órgano competente, que se notificará a los interesados y que constará, al menos, de los siguientes trámites. A. Alegaciones durante un plazo de 15 días. B. Práctica de las pruebas admitidas y cualesquiera otras que el órgano competente estime oportunas durante un plazo de 15 días. C. Audiencia durante un plazo de 10 días. D. Formulación de la propuesta de resolución en un plazo de 5 días a contar desde la finalización del trámite de audiencia. E. Resolución por el órgano competente en el plazo de 5 días. 5. La resolución declaratoria de responsabilidad pondrá fin a la vía administrativa. 6. Lo dispuesto en los apartados anteriores se entenderá sin perjuicio de pasar, si procede, el tanto de culpa a los tribunales competentes. F. Responsabilidad penal, artículo 37 de la LRJSP. 1. La responsabilidad penal del personal al servicio de las administraciones públicas, así como la responsabilidad civil derivada del delito, se exigirá de acuerdo con lo previsto en la legislación correspondiente. 2. La exigencia de responsabilidad penal del personal al servicio de las administraciones públicas no suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan, salvo que la determinación de los hechos en el orden jurisdiccional penal sea necesaria para la fijación de la responsabilidad patrimonial. 1,3. Especialidades del procedimiento de responsabilidad patrimonial. El procedimiento de responsabilidad patrimonial tiene una serie de especialidades respecto al procedimiento general, que se regula en los artículos 65, 67, 81, 91 y 92 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en adelante LPACAP. Las especialidades respecto al procedimiento abreviado la tenemos en el artículo 96,4. A continuación pasamos a estudiarlas. 1. Especialidades en el inicio de oficio de los procedimientos de responsabilidad patrimonial. Artículo 65 de la LPACAP. 1. Cuando las administraciones públicas decidan iniciar de oficio un procedimiento de responsabilidad patrimonial, será necesario que no haya prescrito el derecho a la reclamación del interesado, al que se refiere el artículo 67. 2. El acuerdo de iniciación del procedimiento se notificará a los particulares presuntamente lesionados, concediéndoles un plazo de 10 días para que aporten cuantas alegaciones, documentos o información estimen conveniente a su derecho y propongan cuantas pruebas sean pertinentes para el reconocimiento del mismo. El procedimiento iniciado se instruirá aunque los particulares presuntamente lesionados no se personen en el plazo establecido. 2. Solicitudes de iniciación en los procedimientos de responsabilidad patrimonial. Artículo 67 de la LPACAP. 1.
Los interesados solo podrán solicitar el inicio de un procedimiento de responsabilidad patrimonial cuando no haya prescrito su derecho a reclamar. El derecho a reclamar prescribirá al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. En caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas, el plazo empezará a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas. En los casos en que proceda reconocer derecho a indemnización por anulación en vía administrativa o contencioso, administrativa de un acto o disposición de carácter general, el derecho a reclamar prescribirá al año de haberse notificado la resolución administrativa o la sentencia definitiva. En los casos de responsabilidad patrimonial a que se refiere el artículo 32, apartados 4 y 5 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, el derecho a reclamar prescribirá al año de la publicación en el Boletín Oficial del Estado o en el Diario Oficial de la Unión Europea, según el caso, de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma o su carácter contrario al derecho de la Unión Europea. 2. Además de lo previsto en el artículo 66, en la solicitud que realicen los interesados se deberán especificar las lesiones producidas, la presunta relación de causalidad entre éstas y el funcionamiento del servicio público, la evaluación económica de la responsabilidad patrimonial, si fuera posible, y el momento en que la lesión efectivamente se produjo, e irá acompañada de cuantas alegaciones, documentos e informaciones se estimen oportunos y de la proposición de prueba, concretando los medios de que pretenda valerse el reclamante. 3. Solicitud de informes y dictámenes en los procedimientos de responsabilidad patrimonial. Artículo 81 de la LPACAP. 1. En el caso de los procedimientos de responsabilidad patrimonial será preceptivo solicitar informe al servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indemnizable, no pudiendo exceder de 10 días el plazo de su emisión. 2. Cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a 50.000 euros, o a la que se establezca en la correspondiente legislación autonómica, así como en aquellos casos que disponga la Ley Orgánica 3/1980 de 22 de abril del Consejo de Estado, será preceptivo solicitar dictamen del Consejo de Estado o, en su caso, del órgano consultivo de la comunidad autónoma. A estos efectos, el órgano instructor, en el plazo de 10 días a contar desde la finalización del trámite de audiencia, remitirá al órgano competente para solicitar el dictamen una propuesta de resolución, que se ajustará a lo previsto en el artículo 91, o, en su caso, la propuesta de acuerdo por el que se podría terminar convencionalmente el procedimiento. El dictamen se emitirá en el plazo de 2 meses y deberá pronunciarse sobre la existencia o no de relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión producida, y, en su caso, sobre la valoración del daño causado y la cuantía y modo de la indemnización de acuerdo con los criterios establecidos en esta ley. 3. En el caso de reclamaciones en materia de responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, será preceptivo el informe del Consejo General del Poder Judicial, que será evacuado en el plazo máximo de 2 meses. El plazo para dictar resolución quedará suspendido por el tiempo que medie entre la solicitud del informe y su recepción, no pudiendo exceder dicho plazo de los citados 2 meses. 4. Especialidades de la resolución en los procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial. Artículo 91 de la LPACAP. 1. Una vez recibido, en su caso, el dictamen al que se refiere el artículo 81,2, o cuando éste no sea preceptivo, una vez finalizado el trámite de audiencia, el órgano competente resolverá o someterá la propuesta de acuerdo para su formalización por el interesado y por el órgano administrativo competente para suscribirlo. Cuando no se estimase procedente formalizar la propuesta de terminación convencional, el órgano competente resolverá en los términos previstos en el apartado siguiente. 2. Además de lo previsto en el artículo 88, en los casos de procedimientos de responsabilidad patrimonial, será necesario que la resolución
se pronuncie sobre la existencia o no de la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión producida, y en su caso, sobre la valoración del daño causado, la cuantía y el modo de la indemnización, cuando proceda, de acuerdo con los criterios que para calcularla y abonarla se establecen en el artículo 34 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. 3. Transcurridos 6 meses desde que se inició el procedimiento sin que haya recaído y se notifique resolución expresa o, en su caso, se haya formalizado el acuerdo, podrá entenderse que la resolución es contraria a la indemnización del particular. 5. Competencia para la resolución de los procedimientos de responsabilidad patrimonial. Artículo 92 de la LPA-CAP. En el ámbito de la Administración General del Estado, los procedimientos de responsabilidad patrimonial se resolverán por el ministro respectivo o por el Consejo de Ministros en los casos del artículo 32,3 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, o cuando una ley así lo disponga. En el ámbito autonómico y local, los procedimientos de responsabilidad patrimonial se resolverán por los órganos correspondientes de las comunidades autónomas o de las entidades que integran la administración local. En el caso de las entidades de derecho público, las normas que determinen su régimen jurídico podrán establecer los órganos a quien corresponde la resolución de los procedimientos de responsabilidad patrimonial. En su defecto, se aplicarán las normas previstas en este artículo. 6. Especialidades en el procedimiento abreviado. De conformidad con el artículo 96,4 de la LPA-CAP, los expedientes de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, si una vez iniciado el procedimiento administrativo, el órgano competente para su tramitación considera inequívoca la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión, así como la valoración del daño y el cálculo de la cuantía de la indemnización, podrá acordar de oficio la suspensión del procedimiento general y la iniciación de un procedimiento simplificado. 2. Órgano competente en el Servicio Andaluz de Salud. 2,1. Órganos competentes. Conforme al artículo 69,1 de la Ley 2/1998 de 15 de junio de Salud de Andalucía, le corresponde al director gerente del Servicio Andaluz de Salud, entre otras funciones, la resolución de los procedimientos de responsabilidad patrimonial del mismo. En este mismo sentido, el artículo 12,1m del Decreto 156/2022, de 9 de agosto establece que le corresponde a la persona titular de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud la resolución de los procedimientos de responsabilidad patrimonial en su ámbito de competencia, así como la gestión y evaluación de los riesgos sanitarios derivados de la responsabilidad patrimonial y su impacto en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud y en las entidades adscritas al mismo, así como la ejecución y seguimiento de la gestión de la responsabilidad patrimonial en el ámbito de la prestación asistencial sanitaria y la correspondiente gerencia de riesgos. Sin perjuicio de lo anterior, la resolución de 20 de enero de 2022 de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se delegan competencias en diferentes órganos, resuelve delegar el ejercicio de la competencia para resolver los procedimientos administrativos de responsabilidad patrimonial que la legislación vigente atribuye a la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, en los titulares de las direcciones gerencias de las áreas de gestión sanitaria, hospitales, distritos de atención primaria, Centro de Emergencias Sanitarias 061 y Red Andaluza de Medicina Transfusional, tejidos y células en las siguientes materias: pérdida o deterioro de prótesis u órtesis. Pérdida o deterioro de objetos personales y pertenencias de los perjudicados. En general, las derivadas del funcionamiento normal o anormal del servicio del centro sanitario, siempre que del mismo se deriven exclusivamente daños materiales y, por tanto, no se refieran a reclamaciones por daños físicos y o psicológicos. 2,2. El procedimiento de responsabilidad patrimonial en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud. La Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud dictó la Resolución 208-04, del 8 de abril de 2005,
por la que aprueban las instrucciones sobre el procedimiento de responsabilidad patrimonial en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud. Esta resolución ha sufrido modificaciones a través de las resoluciones 648/05, de 29 de junio, y la resolución de 20 de enero de 2022. De conformidad con la normativa vigente y dichas resoluciones, el procedimiento de responsabilidad patrimonial en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud queda establecido de la siguiente forma. Instrucciones. Primera. Concepto y ámbito de aplicación. Tendrá la consideración de reclamación en materia de responsabilidad patrimonial cualquier escrito de un interesado en el que manifieste su intención de ser indemnizado por daños causados por o con ocasión del funcionamiento de los servicios prestado por las instituciones sanitarias propias o concertadas con el Servicio Andaluz de Salud, sin perjuicio de la subsanación o mejora de la solicitud, conforme al artículo 71 de la Ley 30/1992, para el supuesto que la reclamación no se ajuste a lo dispuesto en el artículo 70 de la mencionada norma legal o no tenga las especificaciones previstas a que alude el artículo 6,1 del Real Decreto 429/1993. Se excluyen las reclamaciones que formule el personal del organismo por daños causados a sus derechos y bienes, fundadas exclusivamente en su relación laboral o profesional con el mismo, que seguirán el procedimiento aplicable a cada caso. Segunda. Órganos instructores. Se designa el jefe de servicio de aseguramiento y riesgos, dependiente de la Dirección General Económica, como órgano instructor de los procedimientos de responsabilidad patrimonial tramitados en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud, a excepción de aquellos procedimientos que tengan por objeto alguna de las siguientes materias. Pérdida o deterioro de prótesis u órtesis. Pérdida o deterioro de objetos personales y pertenencias de los perjudicados. En general, las derivadas del funcionamiento normal o anormal del servicio del centro sanitario, siempre que del mismo se deriven exclusivamente daños materiales y, por tanto, no se refieran a reclamaciones por daños físicos y o psicológicos. Tercera. Actuaciones previas a la instrucción del procedimiento. 1. Inicio a instancia de parte. Conocida una pretensión indemnizatoria que tenga su origen en el funcionamiento de la organización administrativa o en el uso de los servicios sanitarios, mediante escrito en los registros de los centros del Servicio Andaluz de Salud, se procederá de la manera siguiente. A. Si el escrito tiene entrada en un centro distinto al que se refieren los hechos o bien se refiere a la actuación de más de un centro, el original en el que se formula la reclamación se remitirá por parte de la dirección del mismo al órgano instructor del procedimiento que proceda, de acuerdo a lo establecido en la instrucción segunda, en el plazo máximo de 5 días hábiles desde la recepción del mismo. B. Si el escrito tiene entrada en el mismo centro al que se refiere la reclamación indemnizatoria, actuarán del siguiente modo. 1. Áreas de gestión sanitaria, centros hospitalarios y centros regionales y de área de transfusión sanguínea. 1,1. Por la Dirección Gerencia del Área de Gestión Sanitaria o del Hospital se remitirá al órgano instructor que proceda la siguiente documentación. A. Original o fotocopia compulsada de la reclamación. B. 2 copias numeradas, una de ellas compulsada, de la parte de la historia clínica del paciente en la que se reflejen las actuaciones sanitarias practicadas en los servicios o unidades relacionadas con los hechos que son motivo de la reclamación indemnizatoria. C. Informe del servicio o unidades relacionadas, cuyo funcionamiento presuntamente haya ocasionado el daño reclamado. El informe deberá analizar los motivos en que la reclamación basa su pretensión indemnizatoria, dando respuesta individualizada a cada una de las alegaciones planteadas por el interesado. Este informe, de carácter preceptivo según establece el artículo 10 del Real Decreto 429/93, de 26 de marzo, será emitido con carácter general, en el plazo de 10 días hábiles, a contar desde la fecha de presentación de la reclamación. 1,2. Cuando la cuantía de la pretensión indemnizatoria requiera la emisión del dictamen preceptivo del Consejo Consultivo de Andalucía,
actualmente establecido para las reclamaciones de cuantía superior a 60.101,21 €, se procederá del siguiente modo en la elaboración del informe. La Dirección Gerencia del Área de Gestión Sanitaria o del hospital lo requerirá, a través de la Dirección Médica, a los servicios o unidades implicadas en la reclamación. El informe se elaborará en soportes papel e informático. El plazo máximo para su elaboración será de 25 días hábiles, dada la complejidad que conlleva habitualmente la citada elaboración en el entorno hospitalario por la concurrencia de unidades intervinientes. En todo caso, los plazos máximos desde la recepción en el registro oficial de la solicitud de indemnización hasta la remisión del expediente al órgano instructor que proceda en los términos establecidos serán: 1. Para las pretensiones indemnizatorias que no requieran emisión del dictamen preceptivo del Consejo Consultivo de Andalucía, 20 días hábiles en los procedimientos a instruir por el jefe de aseguramiento y riesgos y 10 días hábiles en los demás supuestos. 2. Para las pretensiones indemnizatorias que requieran emisión del dictamen preceptivo del Consejo Consultivo de Andalucía, 35 días hábiles en los procedimientos a instruir por el jefe del Servicio de Aseguramiento y Riesgos y 15 días hábiles en los demás supuestos. 1,3. Sistema de hemovigilancia. En las reclamaciones fundamentadas en daños presuntamente ocasionados por transfusión de hemoderivados infectados, la Dirección Gerencia del Hospital, a través de la Dirección Médica, requerirá a quien hubiera designado como responsable hospitalario de hemovigilancia, figura creada por la resolución de la Dirección Gerencia 683-03, de 11 de agosto, para que aporte al servicio que realizó la transfusión los siguientes datos, que formarán parte del informe preceptivo. Determinación de la procedencia de los hemoderivados. Banco hospitalario o centro de transfusión sanguínea. Pruebas analíticas efectuadas a los productos hemoderivados antes de su utilización. Resultados obtenidos de la repetición analítica de las muestras archivadas. Seroteca. Controles posteriores de los donantes de los productos hemoderivados presuntamente infectados. Cuando la cuantía de la pretensión indemnizatoria requiera la emisión del dictamen preceptivo del Consejo Consultivo de Andalucía, además se observará lo establecido en el apartado 1,2. 2. Distritos de atención primaria. El director del distrito requerirá al director del centro de salud implicado la siguiente documentación. A. Original o fotocopia compulsada de la reclamación. B. 2 copias numeradas, una de ellas compulsada, de la documentación clínica referida a la reclamación que obre en el centro. C. Informe del director del centro de salud. El informe deberá analizar los motivos en que la reclamación basa su pretensión indemnizatoria, dando respuesta individualizada a cada una de las alegaciones planteadas por el interesado. Este informe, de carácter preceptivo, será emitido en el plazo máximo de 25 días hábiles desde el requerimiento efectuado por el director del distrito. Elaborado el informe requerido, el director del distrito lo remitirá junto con el resto de la documentación referida al órgano instructor del procedimiento que proceda. En todo caso, el plazo máximo desde la recepción en el registro oficial de la solicitud de indemnización hasta la remisión del expediente, en los términos establecidos, será de 35 días hábiles cuando el órgano instructor sea el jefe del Servicio de Administración Interior y de 15 días hábiles en los demás supuestos. 2. Inicio de oficio. Conocida la existencia de un hecho del que pudiera derivarse un daño imputable al funcionamiento de un servicio o unidad asimilada, los directores de las áreas de gestión sanitarias, directores gerentes de los hospitales y directores de los distritos de atención primaria y de los centros de transfusión sanguínea podrán dirigir a la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud propuesta razonada acerca de la posible iniciación de oficio de un procedimiento de responsabilidad patrimonial. En caso de acordarse el inicio de oficio por la Dirección Gerencia del organismo, se comunicará, por el Director General de Gestión Económica, al director del centro implicado, iniciándose el procedimiento establecido en la presente instrucción. Cuarta.
Actuaciones en relación con la gerencia de riesgos. Las gestorías de usuarios o unidades asimiladas remitirán a la Dirección General de Gestión Económica el correspondiente parte de incidencia-reclamación, así como cuanta documentación complementaria se estime pertinente, en un plazo máximo de 10 días hábiles, en el marco del Programa de Gerencia de Riesgos. Quinta. Instrucción del procedimiento. A tales efectos, el órgano instructor deberá practicar, entre otras, las siguientes actuaciones. 1. Examen del contenido de la solicitud indemnizatoria, requiriendo al interesado, de conformidad con lo establecido en el art. 71 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, para su subsanación o mejora en los casos que proceda. 2. De reunir la reclamación los requisitos exigidos por el art. 6 del Real Decreto 429/93, de 26 de marzo, se iniciará el procedimiento de responsabilidad patrimonial, que será notificado al interesado con la indicación de que puede, si no lo ha hecho en su escrito inicial, proponer las pruebas que estime necesarias en defensa de sus derechos. 3. Si el escrito ha tenido entrada en un centro distinto al que se refieren los hechos, o bien la reclamación se refiere a la actuación de más de un centro, una vez comunicado por el instructor al centro o centros implicados la existencia de una reclamación, estos deberán actuar conforme a lo establecido en la instrucción tercera de la presente resolución. 4. Examen de la documentación e informes preceptivos previstos en el art. 1 o del Real Decreto 429/1993, remitidos por los centros o requeridos por el órgano instructor, pudiendo solicitar cuantas aclaraciones, informes técnicos y o periciales complementarios que estime necesarios, a cuyo fin los responsables de los centros deberán prestar su colaboración con la diligencia requerida. Si el daño pudiera ser consecuencia de la actuación de una empresa adjudicataria de cualquier contrato administrativo formalizado con el organismo, se acompañará copia del contrato suscrito en el marco de lo previsto en el artículo 1,3 del Real Decreto 429/1993. 5. El instructor ordenará la práctica de cuantas pruebas, de oficio o requeridas a instancia de parte, estime necesarias, las cuales deberán ser practicadas en el plazo máximo de 30 días hábiles, a contar desde la fecha de recepción de la petición por parte del centro correspondiente. 6. Con carácter potestativo, y cuando a juicio del instructor se considere necesario, solicitará informe a la Subdirección de Asesoría Jurídica, en los supuestos en que el órgano instructor sea el jefe de servicio de Administración Interior, o a la Asesoría Jurídica Provincial correspondiente en los demás supuestos. En ambos casos este informe deberá emitirse en el plazo de 10 días hábiles. 7. Si a la vista de lo actuado, resultara inequívoca la concurrencia de los requisitos exigidos para que proceda la declaración de responsabilidad del Servicio Andaluz de Salud, el instructor podrá proponer a la Dirección Gerencia, con anterioridad al trámite de audiencia, la terminación convencional del procedimiento mediante acuerdo indemnizatorio. 8. Instruido el procedimiento y antes de emitir la propuesta de resolución, se procederá al trámite de audiencia, poniendo de manifiesto lo instruido al interesado, según lo previsto en el art. 11 del Road 429/1993, de 26 de marzo. 9. Presentadas las alegaciones o transcurrido el plazo concedido para ello sin haberlas efectuado, el instructor emitirá la propuesta de resolución, que será elevada a los siguientes órganos para la emisión de la resolución que proceda. A la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, en caso de haber sido instruido el procedimiento por el jefe del Servicio de Aseguramiento y Riesgos. A las Direcciones Gerencias de las Áreas de Gestión Sanitarias, Direcciones Gerencias de los Centros Hospitalarios, Direcciones de Distritos de Atención Primaria y Direcciones de los Centros Regionales y de Área de Transfusión Sanguínea en los casos en que el instructor del procedimiento sea el responsable de la gestoría de usuarios o unidades asimiladas. 10. En los casos en que sea preceptivo, de acuerdo a lo establecido en la Ley 8/1993, de 19 de octubre,
de creación del Consejo Consultivo de Andalucía, se remitirá la propuesta, con todo lo actuado, a la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud para la emisión del correspondiente dictamen por aquel órgano. Sexta. Notificación y comunicaciones. Dictada la resolución por el órgano competente, se notificará al interesado en los términos establecidos en la Ley 30/1992. Además, este órgano remitirá copia de la resolución a los siguientes centros directivos y dependencias. A la Dirección General de Asistencia Sanitaria, para su conocimiento y adopción por la Dirección Gerencia del organismo, de las medidas contempladas en el capítulo 11 del título X de la Ley 30/1992, respecto de la responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las administraciones públicas cuando se hubiese incurrido en responsabilidad derivada de dolo, culpa o negligencia graves. A la Subdirección de Asesoría Jurídica. A la Dirección General de Gestión Económica a los efectos de lo previsto en la siguiente instrucción. Séptima. Pago de la indemnización. Los pagos correspondientes a las resoluciones dictadas por las direcciones de los respectivos centros, de las que se deriven obligaciones de carácter económico, se efectuarán con cargo al presupuesto de los mismos. Dicho pago se llevará a cabo una vez que la Dirección General de Gestión Económica comunique a la dirección del centro su procedencia, al estimar cumplidos todos los trámites inherentes al procedimiento de responsabilidad patrimonial vigentes en cada momento. Octava. Efectividad y régimen transitorio. La presente resolución será de aplicación a partir del día siguiente de su aprobación, quedando sin efecto lo dispuesto en la Resolución 244/04 de 2 de abril, así como aquellas otras instrucciones en lo que se opongan a lo establecido en la presente resolución. No obstante, los procedimientos que versen sobre las materias contempladas en el apartado 10 de la Resolución de 17 de diciembre de 2004 de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se delegan competencias en diferentes órganos, y que a la fecha de aplicación de esta resolución se encuentren en fase de instrucción, continuarán instruyéndose por el Jefe de Servicio de Administración Interior, siendo de aplicación los plazos establecidos para la instrucción del procedimiento por este órgano en la presente resolución. 1. La Ley 30/1992 está derogada. Debe entenderse artículo 68 de la Ley 39/2015. 2. Debe entenderse artículo 66 de la Ley 39/2015. 3. Real Decreto derogado por la Ley 39/2015. Debe entenderse artículo 67 de la Ley 39/2015. 4. Todas las referencias realizadas en el tema a la Dirección General Económica debe entenderse efectuadas a la Dirección General de Gestión Económica y Servicios. 5. Debe entenderse artículo 68 de la Ley 39/2015. 6. Debe entenderse artículo 82 de la Ley 39/2015. 7. Debe entenderse en los términos establecidos en la Ley 39/2015. 8. Debe entenderse por los artículos 36 y 37 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público.